La paz del Señor, amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente en esta hora. Estamos aquí, ¿verdad?, reunidos para más una clase ya de nuestro curso teológico medio, el curso de TESPE, ¿ya? Y estamos ya viendo, ¿verdad?, la materia, el carácter, perdón, el llamado, ¿verdad?, el gran llamado pastoral. Bendito sea el nombre del Señor. Y hoy vamos a hablar acerca del punto número 3. Vamos a hablar acerca del carácter de un pastor, ¿ya? Hemos venido viendo, ¿verdad? Desarrollando a través de estas clases y viendo, ¿verdad?, qué es un pastor, cómo es llamado y qué debe ser, ¿ya? Y hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante, acerca del carácter, cómo tiene que ser el carácter, ¿verdad?, que identifica a un siervo del Señor, ¿ya? Quiero incentivarle a que estudien, a que, ¿cuánto se llama? Durante la semana saquen tiempo, ¿verdad?, para leer el material, ¿ya? No son muchas hojas, son apenas 40 hojas, ¿verdad? Si usted dedica un tiempo, en una semana usted lee el material completo. Y también los videos, ¿verdad? Si usted dedica por día 10 minutos, 15 minutos, en 2 3 días usted ya ve el video completo, ¿ya? No va a tener, ¿verdad?, mayores inconvenientes. ¿Mm? Bien, vamos entonces con nuestro estudio, ¿ya? El carácter de un pastor. Estamos en la página número 15, ¿ya? Vamos a ver acerca de algunas de las características entonces que tiene que tener un siervo del Señor que es llamado al ministerio pastoral. En Tito capítulo 1 dice Pablo provee una buena oportunidad para argumentar los rasgos, ¿verdad?, de carácter necesarios para alguien que sustente el oficio pastoral en la iglesia local. ¿Ya? O sea, lógicamente, ¿verdad? Eh, un siervo del Señor que aspira al ministerio, ¿ya?, necesita ciertas características, necesita tener cierto carácter. ¿Y dónde encontramos, verdad, los requisitos? Ya que un hombre de Dios, una mujer de Dios, ¿verdad?, que es llamada al ministerio, tiene que tener, tenemos que únicamente ir a la escritura. Y en Tito capítulo 1, ¿verdad?, encontramos varios, ¿verdad?, ejemplos de cómo tiene que ser el carácter, ¿verdad?, de un siervo del Señor, ¿ya? Primero debe ser un hombre, ¿verdad?, con la más alta moralidad en su comportamiento sexual, ¿ya? Esto es muy importante, muy relevante. Hoy en día estamos teniendo, ¿verdad?, mucho escándalo dentro del ministerio pastoral, ¿verdad?, debido a este problema, ¿verdad?, de la inmoralidad sexual, en la cual, es verdad, muchos siervos del Señor, lamentablemente, ¿verdad?, han caído y siguen cayendo. Segundo, también debe ser alguien que ha mostrado sus capacidades de liderazgo en su propia familia. Esto también es fundamental, ¿verdad? Ya, como dice Pablo, que él no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a gobernar, verdad, la casa del Señor? Vamos a ver más adelante, ¿verdad?, que un siervo del Señor tiene que tener en sujeción, ¿verdad?, su casa, su matrimonio, ¿verdad?, en regla, ¿verdad?, bien cuanto se llama constituido, ¿verdad?, sus hijos en sujeción, en obediencia, para poder entonces así ser ejemplo, ¿verdad?, y poder administrar la, la casa del Señor. Debe tener éxito ministrando a sus propios hijos espiritualmente y en otra área, dice. Tercero, debe mostrar nobleza en su actitud y conducta, estando libre de soberbia, de prontitud para airarse, de adicción al vino, ¿verdad?, dependencia de codicia por ganancia deshonesta, ¿ya? Debe tener las cualidades positivas de hospitalidad, amor por el bien, sensibilidad, justicia, pureza y dominio propio. Bueno, esto aquí es como una introducción, ¿verdad?, de lo que vamos a ver, ¿verdad?, en esta clase, de lo que tiene que tener, ¿verdad? Las cualidades que tiene que tener un siervo del Señor para poder, ¿verdad?, ejercer el ministerio pastoral. Vimos que en primer lugar, ya, debe ser un hombre con la más alta moralidad, ya, en su comportamiento, ¿verdad?, sexual. Segundo, debe ser alguien, ¿verdad?, que ha mostrado capacidad de liderazgo dentro de su propia casa, primeramente. Y por último, ¿verdad?, debe ser una persona, ¿verdad?, ya, que demuestre nobleza en sus actitudes y conducta, ¿ya? Básicamente, esto es verdad en lo que se va a basar esta clase hoy, ¿ya? Dice, hay muchas tendencias en la iglesia y a menudo me he referido a ellas desde el púlpito y por medio de los libros que he escrito o que escribo, ya dice el autor, ¿verdad? El libro de Tito
trata de acerca de una tendencia más perturbadora que es conocido, dice. El desprecio de las instrucciones relativas al tipo de hombres que Dios desea que pastoree sus ovejas. Ya, esto es una gran realidad, amado hermano, ¿verdad? A la hora hoy en día de muchas veces de consagrar a alguien al ministerio, ¿verdad? De colocarlo frente a una iglesia, se están observando, ¿verdad? Otras cualidades, ya como preparación, conocimiento, a veces porque la persona tiene un título, qué sé yo, de psicología, a veces, ¿verdad? Porque se formó, ¿verdad? Como profesor, o porque es buena persona, porque es buen diezmista, pero se ha dejado, ¿verdad? De lado, ya, los patrones bíblicos, que son, ¿verdad?, lo que nosotros debemos observar a la hora de ya colocar a alguien al frente de una iglesia, ¿verdad?, o al frente del ministerio. ¿Ya? Debemos, ¿verdad?, observar, ¿verdad?, los patrones bíblicos que nos da el Señor a través de su palabra para poder consagrar a alguien, ¿verdad?, o colocarlo, ¿verdad?, a ejercer el ministerio pastoral. Y no muchas veces, ¿verdad?, de mirar sus capacidades, ¿verdad?, intelectuales, o a veces, ¿verdad?, colocarlo al frente, ¿verdad?, porque es un amigo que yo conozco hace muchos años, ¿verdad?, y me cae muy bien. No, debemos, ¿verdad?, eh, prestar atención a las instrucciones relativas, ¿verdad?, a lo que dice la Biblia, ya con respecto a las cualidades, las características que tiene que tener, ¿verdad?, la persona que aspira al ministerio. En Tito capítulo 1, verso 9 relata lo que Dios quiere que haga un pastor. Pero primero y principalmente los versículos 6 al 8 nos dicen lo que debe ser. ¿Ya? Aquí vemos entonces en el versículo 6 al 8 del capítulo 1, ¿verdad? Las características, ¿verdad? O lo que debe ser un pastor. Primero, dice que fuera irreprensible, ¿ya? Marido de una sola mujer. Y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, dice. ¿Ya? Porque es necesario, dice, que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. ¿Ya? Este es el estándar, ¿verdad?, de Dios para el carácter de cualquier pastor. ¿Ya? Y tal es la primera consideración en la preparación para el ministerio pastoral. Dice irreprensible, ¿ya? Que es la palabra, ¿verdad?, griega anéncletos, ¿ya? La persona entonces debe ser, ¿verdad?, irreprensible. Y esta palabra irreprensible, ¿verdad?, en el griego significa, describe el efecto de una vida piadosa, dos veces, ¿ya? Literalmente el pastor no será llamado a dar cuenta, o en otras palabras, el pastor será sin mancha, ¿ya? Eso quiere decir la palabra, ¿verdad?, irreprensible, ¿ya? Es una persona, ¿verdad?, que no es llamada, ¿verdad?, a dar cuenta por su conducta, ¿ya? No es llamada, ¿verdad?, muchas veces, ¿verdad?, y no le es llamada la atención, ¿verdad?, a dar explicaciones por su conducta. Es una persona, ¿verdad?, por decirlo así, sin mancha. Ahora, no estoy diciendo, ¿verdad?, con esto que tiene que ser, ¿verdad?, una persona perfecta, ¿ya? Un ángel en la tierra, porque eso es imposible. Nosotros somos, ¿verdad?, ser humano, fallo, cometemos, ¿verdad?, errores, nos equivocamos muchas veces, pero estos son los estándares, ¿verdad?, colocados por Dios, ¿ya? Y a esto nosotros tenemos que apuntar, ¿verdad?, y luchar por alcanzar, ¿ya? Dice, irreprensible quiere decir también estar por encima de toda reprensión. Esta debe ser una característica constante de su vida al asumir la administración del ministerio de Dios, ¿ya? Entonces, aquí, ¿verdad?, Pablo comienza, ¿verdad?, orientando a Tito cuáles eran las características, ¿verdad?, que los ancianos o los pastores que iban a asumir la obra del Señor, ¿verdad?, y que él iba a colocar al frente de la iglesia tenían que tener. En primer lugar, tenía que ser un hombre irreprensible, ¿ya? Un hombre, ¿verdad?, que fuese dos veces, ¿verdad?, piadoso, ¿ya? O un hombre, ¿verdad?, llamado, que no fuese llamado, ¿verdad?, a dar cuenta, o en otras palabras, ¿verdad?, un hombre sin mancha, ¿ya? O sea que, como decimos en el buen chileno acá, ¿verdad?, usando un término chileno, que no muestre el hilacha, ¿ya? Que no tenga de qué, ¿verdad?, ser acusado, ¿ya?, por el mundo. Irreprensible, dice, no puede referirse a la perfección sin pecado, porque en ese caso nadie estaría cualificado para el oficio. Es lo que yo decía anteriormente, ¿verdad? Cuando habla irreprensible no está queriendo decir, ¿verdad?, que va a tener que ser un ser espiritual, ¿verdad?, que viene de otro planeta prácticamente. No, no está queriendo decir eso, ¿verdad? Porque en ese caso nadie estaría, ¿verdad?, cualificado y estaríamos todos descalificados, ¿verdad?,
más bien un estándar alto, dice, y maduro, que habla de ser un ejemplo constante. ¿Ya? O sea, a eso apunta, ¿verdad? El siervo del Señor tiene que ser una persona, ¿verdad? Que constantemente esté siendo ejemplo, ¿verdad? Para los demás en su conducta, ¿ya? Dios demanda que su administrador viva de un modo tan santo que su predicación nunca se contradiga con su estilo de vida, ¿ya? Para que las indiscreciones del pastor nunca carguen vergüenza al ministerio y para que la hipocresía de los pastores no mine la confianza del rebaño en el ministerio de Dios, ¿ya? O sea, para que nunca, ¿verdad?, nosotros tengamos que estar, como se dice, borrando con el codo, ¿verdad?, aquellos que hemos estado predicando, ¿verdad?, o enseñando, ¿ya? Irreprensible, dice, es la cualidad principal del pastor, ¿ya? El resto de la lista, ya que encontramos ahí en Tito, ¿verdad?, del verso 6 al 8, del capítulo 1, es un examen de cada componente de esa característica, desarrollando lo que significa ser irreprensible. Los componentes se dividen en tres grupos, ¿ya? Moralidad sexual, liderazgo familiar aprobado y nobleza en actitud y conducta. ¿Ya? O sea, encontramos, ¿verdad?, estos tres patrones, del versículo 6 al 8, ¿verdad?, de todo lo que habla ahí Pablo, ¿verdad?, a Tito, en su carta, en el capítulo 1, ¿verdad?, podemos dividirlo, ¿verdad?, en tres áreas, ¿ya? Que es moralidad sexual, ¿ya? Una alta moralidad sexual, ¿verdad? Liderazgo familiar y nobleza en sus actitudes, ¿ya? Vamos a la primera, ¿ya? A la moralidad sexual. Una tendencia, dice, contemporánea, que es causa de gran preocupación, son los escandalosos pecados morales que cometen los pastores para volverse al ministerio tan pronto como se tranquiliza la publicidad, ¿ya? O sea, ¿para qué decir, pues, hermano? Los escándalos, ¿verdad?, de inmoralidad sexual que existen hoy en día, ¿verdad?, dentro del ministerio pastoral, ¿por qué no decir también dentro de todo, ¿verdad?, ámbito religioso, ¿verdad?, son tremendamente escandalosos, ¿ya? Pastores, ¿verdad?, traicionando a su esposa, eh, cometiendo, ¿verdad?, actos inmorales, ¿verdad?, que son irreproducibles, ¿ya? O innombrables, por decirlo de otra manera, ¿verdad? Son tremendamente escandalosos. Entonces, nosotros tenemos que observar mucho, ¿verdad?, esta área, tener mucho, ¿verdad?, cuidado, ¿ya? Cuidarnos en esta área, ¿verdad?, de la moralidad sexual. Dice el autor, ¿verdad?, recibió preguntas de otra iglesia respecto a si nuestra iglesia tiene norma escrita o algún manual para restaurar a sus púlpitos a los pastores caídos. Hemos de decir a la gente que no tenemos algo así porque creemos que la Biblia enseña, perdón, claramente que una vez que el hombre, perdón, falla en el área de la moralidad sexual, deja de estar cualificado para el ministerio pastoral, ¿ya? O sea, dice acá, ¿verdad?, que le hacen la pregunta, ¿verdad?, si existe algún manual, ya si se debe, ¿verdad?, restaurar al pastor, ¿verdad?, o al ministro que ha caído en inmoralidad sexual, y aquí el autor dice que no, ya que inmediatamente, ¿verdad?, cuando la persona cae en pecado, ¿verdad?, en adulterio, ya en este caso, en algún otro tipo de inmoralidad, ¿verdad?, sexual, ya queda inmediatamente descalificado, ¿verdad?, del ministerio, ya. O sea, él cierra la puerta, ¿verdad?, lo que es la restauración, ¿verdad?, al pastorado nuevamente. Aquí yo, ¿verdad?, difiero un poco del, ¿cuánto se llama?, del autor John McDowell, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque siempre, hermano, amado hermano, ¿verdad?, se tiene que dejar abierta, ¿verdad?, la puerta, ya, para la restauración, ¿verdad?, del ministro en este caso, ¿verdad?, y poder darle una segunda, ¿verdad?, oportunidad. Dios siempre es un Dios, ¿verdad?, misericordioso y es un Dios, ¿verdad?, de las segundas oportunidades. Si la persona, ¿verdad?, siempre y cuando la persona se arrepiente, ¿verdad?, y reconozca, ¿verdad?, su pecado, ¿ya? Y sea, ¿verdad?, tiene que ser, ¿verdad?, disciplinado y restaurado delante, ¿verdad?, de la iglesia del Señor. Ahora, ¿verdad?, también está el otro lado, ¿verdad?, que muchas veces se ocupa, ¿verdad?, el término misericordia, también se abusa este término misericordia y hay personas, ¿verdad?, que se aprovechan. Hay personas, ¿verdad?, que caen una vez, ¿verdad?, después se le traslada a otra ciudad y allá asume otra iglesia, ¿verdad?, y sigue cayendo y va de iglesia en iglesia. Yo conozco casos así, hermano. Conozco personas así, ¿verdad?, que no han caído una vez, ¿ya? Que no tienen un único matrimonio, ya van en el tercer matrimonio, cuarto matrimonio, ¿verdad? Entonces eso ya, para mí personalmente, ¿verdad?, como pastor, si usted me pregunta, es una sinvergüenzura, ¿ya? Y esa persona ya automáticamente está descalificada para continuar en un púlpito, ¿verdad? O
para seguir pastoreando, ¿ya? Ahí alguien puede utilizar, ¿verdad?, argumentos del rey David y de Salomón, ya, de que fueron restaurados delante de la presencia del Señor. Pero yo le hago recordar, ¿verdad?, que el rey David, ¿verdad?, y Salomón eran melech, eran reyes, ya, no eran cohen, no eran sacerdotes, llamados para administrar las cosas sagradas. Entonces ahí nosotros tenemos que hacer una separación, ya. Ellos eran melech, eran reyes de Israel, ya. Y sacerdocio es una cosa, ¿verdad? Y ser rey es otra cosa, ¿ya? Entonces, David, claro que fue restaurado a la presencia del Señor, un hombre que conforme al corazón de Dios, que Dios amaba, pero él era rey, él no era cohen, él no era sacerdote. Los estándares que Dios tenía en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, con los sacerdotes eran otros que con los reyes, ¿ya? Por lo tanto, no podemos, ¿verdad?, utilizar este argumento, ¿verdad?, para decir que un pastor tiene que volver al ministerio, ¿verdad?, porque David fue perdonado y Salomón también, ¿ya? Como dije anteriormente, cada caso hay que analizarlo, ¿ya? Cada caso hay que analizarlo, siempre hay una puerta, ¿verdad?, abierta de parte de Dios a la restauración, al perdón, pero ahí, ¿verdad?, la directoría de la iglesia, ¿verdad?, o del ministerio tiene que juntarse, ¿verdad?, y analizar cada caso, si se le vuelve nuevamente a esa persona a dar una oportunidad, ¿ya? Ciertamente queremos que se restaure el Señor y a la comunión, pero las cualidades bíblicas para alguien que predica la palabra de Dios y es identificado como pastor, obispo o anciano lo excluyen de tal rol en una iglesia que es agradable a Dios, ¿ya? O sea, aquí John McDowell, ¿verdad?, cierra completamente la puerta, le cierra completamente, ¿verdad?, la puerta a una persona que ha caído en adulterio, ¿verdad?, o en algún pecado de inmoralidad, ya, homosexualismo, etcétera, ¿ya? Yo, como les digo, ya soy un poco más misericordioso, no sé, ¿verdad? O por decirlo así, ¿verdad? Tengo otra opinión, ¿ya? En el siglo actual, la cristiandad evangélica se ha enfocado mayormente en la batalla por una doctrina pura, y debe hacerlo, dice, pero estamos perdiendo la batalla por pureza moral. Es verdad esto, ¿verdad? ¿Cuánto se llama? Librerías cristianas, ¿verdad?, están abarrotadas y llenas de libros, ¿verdad?, que hablan sobre la sana doctrina, ¿verdad?, las doctrinas bíblicas, ¿ya? Y cuando hablo de doctrinas bíblicas, ¿verdad?, estoy hablando de la doctrina bíblica, ¿verdad?, de la salvación, de ángeles, del pecado. No estoy hablando, ¿verdad?, de costumbres, ¿ya? Que vienen claro. Como dije, están abarrotadas, ¿verdad?, de, ¿cuánto se llama?, de libros que hablan de doctrinas bíblicas, pero se encuentran muy pocos libros que hablan acerca de la pureza, ¿verdad?, moral, ya que un siervo, una sierva del Señor debe llevar delante la presencia del Señor. Es como que nos hemos enfocado en un lado, ¿verdad?, la balanza se ha inclinado hacia un lado y nos hemos olvidado, ¿verdad?, de este otro aspecto que es muy importante. Tenemos a personas con una teología correcta, pero que están viviendo vidas impuras. Esto es una verdadera, hermano, ¿ya? El estándar de Dios no puede ser rebajado por causa de la simpatía. No debe serlo porque podemos ser amorosos, perdonadores, bondadosos, misericordiosos y amables sin comprometer lo que Dios dice acerca del carácter del hombre que quiere que dirija su iglesia, ¿ya? O sea, esto aquí es importante, hermano, ¿ya? Los estándares de Dios, ¿verdad?, que Dios coloca en su palabra para colocar a alguien al frente del ministerio, no pueden ser rebajados, ¿verdad?, porque el hermanito, ¿verdad?, nos cae bien, o el pastor es muy simpático, muy trabajador. No, tienen que procurar, ¿verdad?, siempre mantenerse y guiarnos por lo que dice la Escritura. Estamos en la página 15 y 16. Todas las batallas por la integridad de la Escritura son, en definitiva, vanas si los predicadores de la iglesia son corruptos y las ovejas ya no siguen a sus pastores como modelos de santidad. La iglesia debe tener líderes, dice, irreprensibles, ¿ya? Todo lo que sea menos es una abominación a Dios, amenaza desastres para la vida de la iglesia, ¿ya? La primera cualidad del carácter que en Tito manifiesta, lo que significa ser irreprensible, es que debe ser marido, dice, de una sola mujer, dice. Qué importante, ¿ya? Tito capítulo 1, verso 6. Aquí ya nos muestra, ¿verdad?, entonces, el estándar, ¿verdad?, que coloca Dios en cuanto a la moralidad sexual del ministro, del Señor, del pastor, debe ser marido de una sola, ¿verdad?, mujer, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir acá, verdad? No puede ser un picarón, no puede ser, ¿verdad?, un sinvergüenza, ¿verdad? Perdona la expresión, ¿verdad?, si es tan fuerte, ¿verdad? Pero no puede ser un hombre, ¿verdad?, que tiene su mujer, ¿verdad?, en casa, pero anda picoteando, ¿verdad?, por afuera, ¿ya? Anda colocando los ojos en otras mujeres.
Una traducción literal de la expresión en griego es hombre de una sola mujer. No está hablando acerca de la poligamia, un pecado que está prohibido para todos, no solo para los pastores, ¿ya? O sea, lógicamente, ¿verdad? Quien viene al Evangelio, ¿verdad? Tiene que ser marido de una sola mujer. No puede tener, ¿verdad? Una mujer, ¿verdad? Oficial y tres, cuatro amantes, ¿verdad? Por afuera. Está totalmente descalificado, ¿verdad? Quien tenga este tipo de conducta. En su aspecto primario, el hombre o una mujer simplemente significa que está entregado a la mujer que es su esposa. Sus ojos y corazón permanecen enfocados en ella. ¿Ya? O sea, lo que dije yo anteriormente, ¿verdad? Tiene que deleitarse, ¿verdad? Recrearse, como dice el libro Proverbios, ¿verdad? Eh, ¿Cuánto se llama? En la mujer, ¿verdad? De su juventud, ya en aquella esposa, ¿verdad? Que Dios le dio. Ya no puede ser un hombre, como le dije, ¿verdad? Que tiene, ¿verdad? Dos o tres mujeres más. El tema no es solo evitar divorciarse a todo precio, es mantenerse fiel a la esposa de uno, dice. El pastor debe tener la reputación de ser sexualmente puro. Si está casado, está entregado a su mujer, ya, no escandalizado por amantes del pasado, presente adulterio. Qué importante esto acá, hermano. ¿Eh? No puede ser un hombre, ¿verdad?, que esté escandalizado, ¿verdad?, por amantes del pasado. Bueno, lógicamente, ¿verdad?, cuando uno viene a Cristo, ¿verdad?, el pasado de uno quedó ¿verdad?, para atrás, ¿ya? Pero él no puede estar volviendo, ¿verdad?, a visitar o frecuentar, ¿verdad?, amantes del pasado, ni tampoco, ¿verdad?, presentes adulterio, ¿ya? O sea, tener aventura, menos cuando está, ¿verdad?, pastoreando, ¿ya? Entonces tiene que ser, ¿verdad?, marido de una sola mujer. Ama y desea solo una mujer y ha sido fiel para con ella, ¿ya? El pecado sexual, dice, descalifica a cualquier hombre del pastorado, dice. El apóstol Pablo se mantuvo consciente de este hecho, diciendo, como vemos en 1 Corintios 9:27, dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para muchos, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Ya? O sea, utiliza una terminología fuerte, dice. Pablo mantenía una rigurosa disciplina personal para evitar ser descalificado al ministerio pastoral. Él sabía que cualquier clase de pecado sexual acarrea un rechazo de por vida, ¿ya? O sea, lógicamente, hermano, que les vuelvo a repetir, un adulterio, hermano, ¿verdad? Una aventura, ¿verdad?, de un ministro, ¿verdad?, con otra mujer que no sea su esposa, ¿verdad?, es una mancha que, quiero decirle, no sale más, no sale más. ¿Ya? Por eso es que el hombre de Dios, ¿verdad?, debe cuidarse de esto, debe cuidarse, ¿verdad?, del sexo opuesto. Ya, sobre todo en la iglesia, nosotros que somos ministros, ¿verdad?, cuidarnos con las más jovencitas, ¿verdad?, con las señoritas más jóvenes, ya, procurar no tener conversaciones, ¿verdad?, a solas mucho tiempo, ¿verdad?, con ellas, siempre con la esposa, ¿verdad? Cuando vamos a hacer una visita también, ¿verdad?, si es posible que esté presente alguien más en la casa, ¿verdad?, nunca solo tampoco, ¿ya? Tener cuidado, ¿verdad?, con el sexo opuesto. Yo siempre sigo el consejo, ¿verdad?, de un pastor anciano, amigo mío, ¿verdad?, que partió con el Señor, ¿verdad? Decía, quien tiene cola de paja, ¿verdad?, no pase cerca del fuego porque se puede, ¿verdad?, quemar. Ahora, se da lugar, ¿verdad?, al ministerio, ¿verdad?, pastoral soltero. Aquí, ¿verdad?, el escritor da a entender, ¿verdad?, de que dentro del material, ¿verdad?, cuando ustedes lo lean, de que la persona sí puede pastorear, ¿verdad?, siendo soltero. Yo ya difiero un poco, ¿verdad? Nunca mandaría, ¿verdad?, un misionero o una misionera, ¿verdad?, soltero al campo de misiones, ¿verdad?, porque es un peligro, ¿ya? Siempre es bueno, ¿verdad?, que esté casado, que tenga una compañera, ¿ya? En el caso, ¿verdad?, de alguien que haya tenido, ¿verdad?, algún divorcio, algún problema, ¿verdad?, de separación, ¿verdad?, ya debe procurar orar a Dios entonces, ¿verdad?, para que Dios le dé una esposa idónea. Hermano, esto es muy importante. Ya no es un punto que está acá, ¿verdad?, pero quiero tocarlo, ¿verdad? Nosotros, como ministro del Señor, y quien tiene el llamado de Dios, ¿verdad?, tiene que orar por una mujer idónea. Ya más adelante voy a hablar acerca de las cualidades que tiene que tener también, ¿verdad?, una mujer dentro del llamado pastoral, ¿ya? Que son importantes también, ¿verdad? Pero el hombre de Dios debe orar, ¿verdad?, por una esposa idónea, que lo acompañe, ¿ya? Que no le venga, ¿verdad?, a hacer tropiezo, ¿ya? La sierva del Señor tiene que cuidarse, ¿verdad?, de no serle tropiezo a su esposo, ¿ya? Que es llamado, ¿verdad?, al ministerio, de avergonzarlo,
delante, ¿verdad?, de la iglesia, de hablar mal de él, ¿verdad?, de colocarlo mal, de hablar cosas íntimas, bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad?, del matrimonio, de, de incluso, ¿verdad?, de su intimidad dentro del cuarto, ¿verdad? Procurar, ¿verdad?, eh, dejarlo, ¿verdad?, bien parado delante, ¿verdad?, de la congregación. Por algo la Biblia dice que la mujer, ¿verdad?, es la ayuda idónea del varón, ¿ya? Y lo mismo el hombre también, deben, ¿verdad?, honrar a su esposa, ¿ya? Por lo tanto, ¿verdad?, la persona que estuvo casado, ¿verdad?, y tuvo un fracaso, ¿verdad?, matrimonial, tiene que orar mucho para que Dios, ¿verdad?, le dé entonces una compañera idónea para que entonces él pueda cumplir su ministerio. Por eso hay que dedicarse mucho a la oración, al ayuno, ¿verdad? Ya, buscar al Señor. Yo creo siempre en las segundas oportunidades. Yo creo, hermano, no soy quien para juzgar a nadie, ya, porque nadie está libre, ¿verdad?, de un fracaso, ya, pero creo que Dios puede, ¿verdad?, dar una mujer idónea para que el hombre, ¿verdad?, que busque, que realmente tiene un llamado al pastorado, ¿verdad?, y desea servir al Señor de corazón. Amén. Pero vemos acá entonces, dentro de la palabra, ¿verdad?, irreprensible, se encuentra, ¿verdad?, el aspecto, ¿verdad?, de la moralidad, ¿verdad?, sexual, que es muy importante, ¿ya? Para eso también, ¿verdad?, antes de pasar al otro punto, ¿verdad?, tiene que el varón, ¿verdad?, tanto el varón como la mujer, ¿verdad?, cumplir sus deberes, ¿verdad?, matrimoniales, conyugales. Ya la esposa debe cumplir, ¿verdad?, el deber matrimonial con su esposo. No negarse a él. Eso está en la escritura, hermano. Eso está en la Biblia, ¿ya? Nosotros podemos orar mucho, podemos hacer mucho, ¿verdad?, de oración, mucho de ayuno, ¿verdad? Podemos ser muy profundos en la escritura, pero si nosotros fallamos en este aspecto, en estas cosas, ¿verdad?, que son tan importantes, ¿verdad?, que es cumplir el deber conyugal. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Lo voy a decir en palabras, ¿verdad?, más simples. Cuando mi esposo tiene ganas, ¿verdad?, de tener intimidad conmigo, ¿verdad?, la esposa tiene que estar disponible para él, ¿verdad? Y también viceversa, el hombre también tiene que estar disponible, ¿verdad?, para la mujer. ¿Ya? Yo no puedo usar esto como moneda de cambio, ¿ya? Yo no puedo castigar a mi esposo que estoy enojado, ¿verdad?, con él y dejarlo, ¿verdad?, un mes, ¿verdad?, 20 días, ¿verdad?, sin poder tener relaciones conmigo. ¿Por qué? Porque ahí entonces me está faltando, ¿verdad?, sabiduría de Dios. Y estoy empujando, ¿verdad?, a mi marido a mirar a otra mujer, ¿verdad?, o a caer en adulterio. Viceversa también, ¿verdad? El hombre también no puede hacer esto con la mujer. ¿Ya? Entendamos, ¿verdad?, que sí es verdad, somos hombres de Dios, somos espirituales, pero también hay un aspecto humano, el cual nosotros tenemos que vigilar, tenemos que tener, ¿verdad?, cuidado, ¿ya?, con esto, para no, ¿verdad?, caer en un acto de inmoralidad, ¿ya? Bien, dentro, ¿verdad?, de la palabra irreprensible, como decía acá, ¿verdad?, también está el liderazgo, ¿verdad?, familiar aprobado, ¿ya? El pecado sexual contamina el rebaño de Dios, el pastor, lejos de contaminar el rebaño, debe tener cuidado, ¿ya? Debe cuidarlo, dice, con el amor de una madre y un padre, ¿ya? El pecado sexual contamina el rebaño de Dios, eso es verdad, hermano. Un pastor que está en pecado, en inmoralidad sexual, ¿verdad?, transmite eso a la iglesia. Y a veces nos preguntamos por qué dentro de la iglesia, ¿verdad?, se ve tanta inmoralidad, tanto adulterio, tanta fornicación. Es porque el cabeza, ¿verdad?, está con este problema, ¿ya? Entonces nosotros debemos cuidar esta área, ¿verdad?, del área sexual. Pero el pastor también, ¿verdad?, que cuida el verdad el rebaño, debe cuidarlo con el amor de una madre, ¿verdad?, y de un padre, ¿ya? ¿Por qué? Porque él es un papá espiritual, ¿verdad? Es un sacerdote encargado de una iglesia, ¿ya? Y cada oveja, ¿verdad?, es un hijo en la fe, es un hijo, ¿verdad?, espiritual. Tal es el cuadro pastoral que pinta el apóstol Pablo. Dice Pablo: antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza, dice, que cuida con ternura a sus propios hijos. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 y 11. ¿Ya? Puesto que el pastor debe ser un líder de la iglesia del Señor, ¿ya?, y un padre amoroso para la familia de Dios, ¿de qué otro modo mejor que en su propia familia puede demostrar que es apto para el liderazgo espiritual? Bueno, si nosotros queremos saber, ¿verdad?, si un hombre, ¿verdad?, está apto para el ministerio pastoral, ¿verdad?, tenemos que observar, ¿verdad?, y fijarnos en el hogar de ese hombre, ¿ya? Fijarnos, ¿verdad?, si es un buen padre, si es un trabajador proveedor, ¿ya?, si es amoroso, ¿verdad?, con sus hijos,
¿ya? Con su esposa. Con esto no estoy diciendo, ¿verdad?, que esté todo el día, ¿verdad?, abrazándola, besándola, no. Estoy diciendo, ¿verdad?, que si se comporte, ¿verdad?, como un buen marido, como un buen papá. Si nosotros vemos estas características, entonces, ¿verdad?, quiere decir, ¿verdad?, entonces que él está calificado, ¿verdad?, para poder cuidar la iglesia del Señor, ¿ya? Ahora, si nosotros vamos a la casa, ¿verdad?, de esta familia y vemos a una mujer quejándose, vemos a una mujer, ¿verdad?, quejándose porque él no provee, quejándose, ¿verdad?, porque no se preocupa de los niños, ya no se preocupa de la educación de los niños, ya no los corrige, los hijos, ¿verdad?, hacen lo que quieren. Entonces, esa persona, ¿verdad?, está descalificada para el ministerio, no sirve. No sirve, aunque sea muy buen hombre, ¿verdad?, buen diezmista, ya, un buen amigo, ¿verdad?, un compadre, ¿verdad?, fiel, no sirve para el ministerio, ya, porque si no consigue gobernar, ya, y cuando habla de gobernar, hermano, habla de tener el don de gobernar, de administrar. Si no consigue administrar su propia casa, ¿cómo va a administrar la casa del Señor? ¿Cómo es que se hace cargo, ¿verdad?, de la iglesia? ¿Ya? En Brasil, cuando yo pastoreaba en Brasil, ¿verdad?, se utilizaba mucho esto. Cuando se iba a consagrar a alguien al ministerio, ¿verdad?, iba un grupo, ¿verdad?, enviado por la directoría de pastores, ¿verdad?, de la misión. Se enviaba 2 o 3 pastores, ¿verdad?, a visitar la casa y a tener una reunión con la esposa de ese futuro candidato, ¿verdad? Entonces ahí le preguntaban, ¿verdad?, ya cómo él era en la casa, cómo era con sus hijos, etcétera. A partir de eso, ¿verdad?, entonces sacaba una conclusión si él estaba realmente apto para el ministerio pastoral. ¿Ya? Bien, si quieres saber si un hombre vive una vida ejemplar, si es consistente, si puede enseñar y moderar la verdad y si puede guiar a la gente a la salvación, a la santidad y servir a Dios, entonces busque en las relaciones más íntimas de su vida y vea si puede hacerlo allí. Consulte a su familia y encontrará a la gente que mejor lo conoce, que lo escudriñan más estrechamente. Claro, lógicamente, pues, hermano. Porque yo puedo mostrar, ¿verdad?, mucha santidad en el púlpito de la iglesia, ¿verdad? Pero ¿quién me conoce mejor, ¿verdad?, que mi esposa, que la que duerme a mi lado? O que mis hijos, ¿verdad?, que conviven el día a día, ¿verdad?, conmigo. Debemos aclarar 3 puntos antes de. Estamos en la página 17, ¿ya? Puede ser que usted como padre haya realizado un buen y justo esfuerzo por llevar a sus hijos a la fe en Cristo, pero no ha visto el fruto que desearía. Usted no es responsable por el rechazo a la verdad por parte de su hijo, pero tampoco estaría cualificado para ser pastor, dice. La escritura no prohíbe ser pastor a ningún hombre por ser soltero. Hasta donde podemos afirmar, es probable que el apóstol Pablo haya sido soltero. Bien, en el primer punto, ¿verdad? A veces, ¿verdad?, los padres luchan por llevar, ¿verdad?, a sus hijos a la fe. Esto es cierto, ¿verdad? Pero a veces los hijos no responden inmediatamente a ese llamado, ¿verdad? Pero no por eso también, ¿verdad?, podemos descalificar a una persona, ¿verdad?, para el ministerio. Ya decir este hombre fracasó, no, yo ahí no concuerdo, ¿verdad? No concuerdo, ¿ya? Porque un padre, ¿verdad?, puede enseñarle, ¿verdad?, orar por ellos, pero cuando los hijos, ¿verdad?, crecen, amado hermano, ¿verdad?, ya toman muchas veces rumbo diferente, ¿verdad? Y ahí lo único que podemos hacer por ellos, ¿verdad?, es orar, ¿ya? Y como dice acá también, ¿verdad?, dice, la escritura no prohíbe ser pastor a ningún hombre por ser soltero. No, la verdad no encontramos ningún texto, ¿verdad?, que diga, ¿ya?, que está prohibido que un pastor sea soltero. Aunque yo, ¿verdad?, personalmente no me arriesgaría, ¿ya? No me arriesgaría, ¿verdad? Y cuando yo veo, ¿verdad?, a un pastor soltero muchos años, ¿verdad?, sin eh, casarse, ¿verdad?, teniendo muchas, ¿verdad?, oportunidades, me entra, ¿verdad?, una duda, ¿ya? Me entra una duda. Usted sabe que hoy en día, ¿verdad?, el tema del homosexualismo está desatado, está liberado. Entonces, a mí me entra una duda, ¿verdad?, cuando veo a un pastor muchos años soltero, ¿verdad?, sin casarse, ¿ya? Dice, hasta donde podemos afirmar, es probable que el apóstol Pablo haya sido soltero. Aquí también no concuerdo, ¿ya? Pablo yo creo que fue casado, ¿ya? Yo creo que fue casado porque él toca temas, ¿verdad?, muy íntimos que son propios de un matrimonio, ¿ya? Cuando habla del deber conyugal, ¿verdad? Entonces, si él toca esos temas es porque él tuvo casado, ¿verdad?, y él entendía del tema, ¿ya? Pero bueno, ese es tema para otra clase. Bien, hemos visto, ¿verdad?, entonces, en cuanto el hombre de Dios tiene que ser irreprensible en cuanto a la moralidad sexual, ¿verdad? Y tiene que ser un líder aprobado en su familia, ¿ya? Ahora, tiene que tener también, ¿verdad?, nobleza en actitud y conducta. O sea, tiene que ser un hombre noble, tiene que ser un hombre bueno en su conducta, en sus pensamientos, ¿verdad?, en su proceder.
Este es el tercer y último aspecto de lo que podría significar para un pastor ser irreprensible como administrador de Dios. ¿Ya? Tito capítulo 1, versos 7 al 8 da dos listas de características generales. Una lista, ¿verdad?, de 5 negativas y la otra de 5 positivas. ¿Ya? Entonces en Tito, ¿verdad?, en el capítulo 1, ¿verdad?, versículos 7 al 8, encontramos, ¿verdad?, dos listas, ¿verdad?, de características generales que tiene que tener, ¿verdad?, un siervo del Señor, ¿verdad? Ya, entre esas, ¿verdad?, encontramos 5 características negativas que no debe tener, ¿verdad?, un ministro, y otras 5, ¿verdad?, positivas que sí debe tener. Vamos rápidamente a hablar sobre esto, ¿verdad? ¿Ya? Habla de la nobleza, la actitud, dice, y conducta. Nobleza en el sentido de estar por encima de los patrones del mundo. La implicación es que el pastor está cortado por encima de los demás en actitud y conducta, y que es digno de ser imitado. ¿Ya? El hombre marcado con esas cualidades tiene el carácter que se espera de uno que posea una alta moralidad sexual y que es un líder familiar aprobado. Como resultado, dice, tendrá poder, no solo el poder de Dios debido a la santidad de su vida, sino credibilidad, honor, respeto, admiración y amor que lo dotará como de respeto como líder, dice. Este es el tipo de hombre que guiará a la iglesia de modo efectivo. ¿Ya? Entonces en estos capítulos, ¿verdad?, al hablar, ¿verdad?, acerca de estas características, ¿verdad?, generales que tiene que tener, ¿verdad?, un líder del Señor, ¿verdad? Dijimos ya 5 negativas y otras 5 positivas, ¿verdad? Al tener estas positivas, ¿verdad?, le va a darle como resultado poder de Dios en su vida, ¿verdad? Y va a poder, ¿verdad?, con su vida, ¿verdad?, y con su predicación, ¿verdad?, poder convencer entonces a aquellos que están al cuidado de él, ¿ya? Vamos a ver entonces estas características rápidamente, ¿ya? Estamos en la página 21, ¿ya? Primero, características, ¿verdad?, negativas que no debe tener, ¿verdad?, un siervo del Señor, ¿ya? No debe ser soberbio. Esto es muy importante, hermano. Un siervo del Señor, ¿verdad?, no puede ser soberbio. Un pastor, ¿verdad?, llamado al ministerio no puede ser soberbio. El término que se usa en griego es particularmente fuerte, dice. Significa lo opuesto a tener una arrogancia por amor propio, a ser consumido con uno mismo, a buscar, ¿verdad?, lo suyo propio, satisfacción y gratificación hasta el punto de menospreciar a otros. ¿Ya? O sea, es una persona, ¿verdad?, que busca solamente su bien, ¿verdad? Es una persona, ¿verdad?, que vive menospreciando a los demás, ¿verdad?, sintiéndose él, ¿verdad?, superior, sintiéndose que él está, ¿verdad?, por encima de los demás. ¿Ya? Un pastor no debe ser una persona que pueda ser llamada terca o obstinada, dice. ¿Ya? Se describe a los falsos maestros como atrevidos y contumaces. No temen decir mal de las potestades superiores en 2 de Pedro capítulo 2, verso 10. Son tan atrevidos en su arrogancia que se meten donde los ángeles temen pisar. No tienen el sentido para apercibirse del tipo de fuerzas con las que tratan, dice. Su egoísmo lo hacen tan arrogante que no dejan que nada se interponga en su camino, no respetan el poder y la autoridad de cualquier otro. ¿Ya? O sea, no debe ser, ¿verdad?, una persona soberbia, ¿verdad?, que pasa por encima de los demás, que encuentra, ¿verdad?, que él sabe todo, que, ¿ya?, que fuera la opinión de él, ¿verdad?, no hay otra, ¿verdad?, que la iglesia de él es la mejor, que ¿cuánto se llama?, que los miembros de él son los mejores. O sea, tener cuidado con esto, ¿ya? Cuando un siervo del Señor, ¿verdad?, comienza con soberbia, pensando, ¿verdad?, que lo que él hace es lo mejor, que está por encima de los demás, ¿ya? Entonces es porque esa persona pronto, ¿verdad?, va a tener una caída, y una caída fuerte, ¿ya? Entonces esto es un aspecto negativo, ¿verdad?, que nosotros no tenemos que tener, la soberbia. Segundo, no debe ser, ¿verdad?, iracundo, ¿ya? Estamos en la página, perdón, acá estamos en la página 18, no estamos en la página, comenzamos en la página 17, ¿verdad? Claro, hasta la 21, claro. No iracundo, dice. ¿Ya? No puede ser una persona iracunda. Recientemente, dice, hablaba con personas que me comentaban los problemas de su iglesia. Después de haberle escuchado, les dije, obviamente están muy enojados con su pastor. ¿Qué hay en él que produce tal preocupación? Contestaron que se enojaba siempre. Les pedí que me dieran un ejemplo. Respondieron, en una reunión es capaz de explotar y luego dar un portazo en la habitación. ¿Qué podemos hacer?, preguntaron ellos. La respuesta obvia, a luz de Tito 1.7, es que deben conseguir otro pastor, porque el que tienen no es apto. ¿Ya? La palabra traducida pronto para irarse, orgilón, proviene de orgue, la cual se refiere a la ira o el enojo. Este es el único sitio en el Nuevo Testamento
donde se utiliza esta palabra. Habla de una ira que se mantiene encendida, que reside bajo la superficie. Todo el mundo puede perder la calma de cuando en cuando y enojarse por algo, pero esto es diferente, dice. Es lo que caracteriza a una persona que tiene lo que llamaríamos mal genio. Es una hostilidad nutrida que se mantiene en el corazón y erupciona con frecuencia. Es probable que Pablo haya tenido en mente algo así cuando dijo, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todo y sufrido. Cuando algo no va del modo en que los pastores quieren que vaya, deben mantener su compostura interna y externa, dice. Ya, o sea, no puede ser una persona, ¿verdad? Que no estoy diciendo con esto, ¿verdad, hermano? Que el siervo del Señor no puede pasar por momentos, ¿verdad? Donde él se moleste, donde él, ¿verdad? Sienta, ¿verdad? Enojo por lo que se está haciendo, ¿verdad? Por lo que se digo, por lo que sea. Pero siempre, ¿verdad? Uno debe mantener el control. Ya, un pastor, ¿verdad? No debe ser una persona que pierde los estribos, ¿verdad? Y comienza a dar puñetazos, ¿verdad? En la mesa, como yo he visto, ¿verdad? Dentro del ministerio. ¿Ya? He visto personas, hermanos, que dan puñetazos, ¿verdad? Los puñetazos, ¿verdad? En la mesa, o patean puertas, ¿verdad? He visto personas también patear puertas. Ministros del Señor. He visto otros pastores, hermanos, empujar en una reunión a otro. Como también he visto, ¿verdad? Siervo del Señor dándose de combo, hermano. ¿Ah? Entonces nosotros no podemos, ¿verdad? Llegar a este punto. ¿Ya? La persona que es iracunda debe pedirle al Señor, ¿verdad? Que le ayude a controlar su carácter. ¿Ya? Y pedirle, ¿verdad? Un espíritu de mansedumbre y de templanza. Jesús, ¿verdad? En algunos momentos de su ministerio, ¿verdad? Mostró, sí, enojo, pero era un enojo justificado delante del pecado. ¿Ya? Pero Jesús siempre, ¿verdad? Fue humilde, fue manso. ¿Ya? La Biblia nos da derecho sí a enojarnos, dice, airaos, dice, pero no pequéis, dice. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Ya? O sea, te puede enojarse, ¿verdad? Pero no puede dejar que pase el día entero, ¿verdad? Con ese enojo. ¿Ya? Y como dice acá, ¿verdad? El, el material dice, cuando algo no va del mundo en que los pastores quieren que vaya, debe mantener su compostura interna y externa. O sea, debe mantener la compostura. No podemos, ¿verdad? Enojarnos, ¿verdad? Y mandar todo, ¿verdad? A la punta del cerro, como se dice. ¿Ya? Enojarnos, ¿verdad? Y suspender el culto. Eso es una niñez, man. Eso es una inmadurez. ¿No? Eso no es de un ministro maduro. No es de un siervo del Señor, ¿verdad? Maduro. Enojarme, ¿verdad? Y cuánto se llama y entregar mis credenciales y romperla, ¿verdad? Diciendo yo soy más pastor. Eso es una falta de madurez. Ah, es una niñería. ¿Ya? O enojarme, ¿verdad? Entregar el cargo. No, yo no quiero más. No, hermano. Debemos ser, ¿verdad? Maduros y controlar, ¿verdad? Nuestro carácter. ¿Ya? Tercero, ¿verdad? Tiene que ser una persona no dada al vino. ¿Ya? Este tercer punto traduce el vocablo griego paroinon, que literalmente significa estar al lado del vino. Ya, o sea, lógicamente, ¿verdad? No puede ser una persona, ¿verdad? Que, ¿cuánto se llama? Esté todo el día, ¿verdad? Agarrado a la botella, pues, ya, bebiendo, tomando. Yo personalmente, ¿verdad? No me escandalizo, ¿verdad? Cuando veo, y he participado, ¿verdad? Con pastores, ¿verdad? Que eh, beben, ¿verdad? Una copa de vino a la hora del almuerzo, ¿verdad? ¿Ya? Por un tema, ¿verdad? También, ¿cuánto se llama? Médico, ¿verdad? Por orientación médica, ¿verdad? Para el corazón, etcétera. ¿Ya? Pero no puede ser una persona, ¿verdad? Que está todo el día bebiendo, todo el día tomando, ¿ya? Todo el que esté en cualquier tipo de liderazgo cristiano necesita estar alerta y con la cabeza despejada, dice. ¿Significa esto que los pastores del Nuevo Testamento no probaron nunca el vino? Dice, pregunta acá. No, el vino era la bebida común en ese entonces. No se podía beber agua sin peligro de tener alguna infección. Aún en nuestros días, cuando se visita algún lugar donde no existe una buena refrigeración y purificación de agua, lo primero que se nos dice es no tomes agua. ¿Ya? O sea, en la época, amado hermano, ¿verdad? No existía la purificación de la agua que tenemos hoy en día. ¿Ya? Nosotros tenemos el sistema alcantarillado, el agua viene purificada, tratada con cloro y otros componentes, ¿verdad? En aquellos tiempos, ¿verdad? El agua era agua, ¿verdad? Muchas veces de pozos, que venía turbia. Entonces, se mezclaba, ¿verdad? Se le echaba una porción de vino para desinfectarla, ¿verdad? Por 8 porciones de agua, ¿ya? Incluso Pablo, ¿verdad? Recomienda a Timoteo también, ¿verdad? De beber un poco de vino por sus constantes, ¿verdad? Enfermedades,
¿ya? Pero eso no quiere decir, ¿verdad?, que Pablo estaba abriendo, ¿verdad?, la puerta para que Timoteo, ¿verdad?, fuese un alcohólico, ¿ya? Yo particularmente, ¿verdad?, no recomiendo, ¿verdad?, que una persona, ¿verdad?, esté bebiendo, menos que el llamado, ¿verdad?, al ministerio, que esté bebiendo vino todos los días, ¿ya? Si el médico, ¿verdad?, le recomendó, ¿verdad?, beber una copa de vino, ¿verdad?, para el tema del corazón, ¿verdad? Bueno, hay otro asunto, ¿verdad? Pero no puede ser una persona, ¿verdad?, que esté atada por el vicio. A eso es lo que Pablo está diciendo, ¿verdad? No dado al vino. No una persona, ¿verdad?, que está atada al vicio. Y no solamente al vino, hermano. Un ministro de Dios, ¿verdad?, no puede ser una persona que fuma tampoco. Como tampoco, ¿verdad?, puede ser una persona, ¿verdad?, que se fuma un pito, ¿verdad?, de cannabis, ¿ya? Porque, ¿verdad?, le trae, ¿verdad?, un beneficio, ¿verdad?, para su salud, le calma el dolor. No, tiene que ser una persona, ¿verdad?, que esté libre, ¿verdad?, de vicio, ¿ya? 19. Dice, dice, no debe ser pendenciero. Este cuarto término, dice, aparece solo aquí en 1 Timoteo 3:3. Básicamente habla de alguien que utiliza su mano, puño, vara o roca para herir a otro. Ese era un estilo común que la gente de los tiempos antiguos empleaba para resolver sus conflictos. Todavía se escuchan casos parecidos en nuestro tiempo, pero la mayoría de nosotros estamos más dignificados que eso. No obstante, tal vez la gente hoy es más dada a utilizar medios más sutiles para vengarse, ¿ya? O sea, no puede ser una persona, ¿verdad?, pendenciera. No puede ser, ¿verdad?, el ministro de Dios, ¿verdad? No puede ser una persona que está envuelta en pelea, hermano, ¿ya? Eso es lo que básicamente está diciendo aquí Pablo, ¿verdad? Un pastor, ¿verdad?, que esté envuelto, ¿verdad?, en pelea a combo, ¿ah? No puede ser. ¿Por qué? Porque el ministro de Dios, ¿verdad?, el siervo del Señor tiene que ser un hombre manso. No tiene que llegar a extremo, ¿verdad?, de utilizar los brazos, utilizar los puños, ¿ah? Herir con el puño a otro, para, ¿verdad?, poder conseguir algo. Una persona, ¿verdad?, que llega a los puños, y esto se ve mucho en internet, ¿verdad? Hay muchos escándalos de pastores, ¿verdad?, que han llegado al punto, ¿verdad?, de usar los puños con los miembros, ¿ah? Imagínense ustedes, te pega un combo en el nombre del Señor para que entiendan. No, hermano. Nosotros, ¿verdad?, ya esa vida antigua la dejamos. Si antes éramos pendencieros, éramos buenos para andar en pelea, éramos los número uno, ¿verdad?, para meternos en pelea, ¿verdad?, en el curso, qué sé yo, en el trabajo o en la calle. Hoy en día no más. No podemos ser, ¿verdad?, pendencieros, ¿ya? Quien va por allí golpeando a la gente obviamente no pertenece al ministerio espiritual, dice. Segunda Timoteo capítulo 2, versos 24-25 dice que el siervo del Señor debe buscar la paz, no la discordia, mientras ministra. ¿Ya? O sea, lógicamente, ¿verdad? Somos ministros llamados a buscar la paz y no, ¿verdad?, la discordia. Este es un punto también muy importante, amado hermano, ¿ya? Por último, ¿verdad? Última característica negativa que no debe tener el ministro del Señor, ¿verdad? No codicioso de ganancias deshonestas, dice. Este es el quinto y último aspecto negativo que describe lo que el pastor no debe ser. El término griego se compone de las palabras aiskros, vergonzoso, y kerdos, que se refiere a la ganancia personal. Describe a alguien que no le importa el modo en que gana el dinero, carece de honestidad e integridad. Este aspecto no implica que haya algo malo en pagar al predicador, dice. 1 Corintios 9:14 dice que el Señor ordena a aquellos que proclaman el Evangelio que vivan del Evangelio. Ya, esto aquí nosotros tenemos que tener mucho cuidado también, las ganancias deshonestas. ¿Ya? Eh, Predicar, ¿verdad?, para acumular riqueza. Pastorear, ¿verdad?, para acumular riqueza. Esto es escandaloso, hermano. Es escandaloso lo que muchos pastores, ¿verdad?, hoy en día ganan. ¿Ya? Es escandaloso lo que pastores hoy en día, ¿verdad?, las casas que los pastores muchas veces hoy en día tienen. Es escandaloso, ¿verdad?, el tipo de vehículo que el pastor hoy en día tiene. Hasta en estas cosas nosotros tenemos que tener cuidado. Ser ejemplo de la grey de Dios. Lo que estoy diciendo con esto es verdad que un pastor no puede tener una buena casa, ¿ya? Puede tener su casa, pero no mansiones, como he estado yo. Yo he estado en casas, pastor hermano, que son verdaderas mansiones, son verdaderas casas de lujo, ¿ya? Nosotros tenemos que ser sobrios en estas cosas, ¿ya? Pastores, ¿verdad?, que tienen, ¿verdad?, camionetas de 28, 30 millones de pesos. Esto da motivo, hermano, para que las personas hablen, para que las personas, ¿verdad?, murmuren. Y en estas cosas nosotros tenemos que ser, ¿verdad?, muy cuidadosos, que no quedemos delante, ¿verdad?, del mundo como personas, ¿verdad?,
¿cuánto se llama? Gananciosa, ¿ya? Mercenario del Evangelio, ¿ya? Tenemos que tener mucho cuidado con esto nosotros como siervos del Señor. Amén. Bien, vamos acá entonces. No debe ser entonces hombre movido, ¿verdad?, por las ganancias deshonestas. Ahora, esto no implica, ¿verdad? No quiere decir que el hombre de Dios, ¿verdad?, ya llamado por el Señor, no tenga su sueldo, no reciba su sueldo. Lógicamente, ¿verdad? Quien pastorea, ¿verdad? Quien predica el Evangelio es digno de su salario, el obrero es digno de su salario, ¿ya? Porque también está el otro extremo, ¿ya? Principalmente acá en Chile, ¿verdad? Muchas veces los hermanos quieren, ¿verdad?, que el pastor, ¿verdad?, viva de aire. El pastor solamente vive las promesas del Señor, no es así. La iglesia debe preocuparse, ¿verdad? Y nosotros tenemos que enseñar como pastor a la iglesia, que el pastor también paga cuenta de luz, paga cuenta de agua, también come, también tiene hijos que mantener. Entonces tenemos que hacer consciente a la iglesia de esto. Pero no podemos ser, ¿verdad?, mercenarios del Evangelio, ser movidos solamente, ¿verdad?, por el dinero, ¿ya? Y cuando Dios nos bendiga, ¿verdad?, tener cuidado. Si nuestra iglesia crece, ¿verdad?, y comienza a aumentar, ¿verdad?, la entrada de diezmos, de ofrendas, ser buenos administradores, ser temerosos con ese dinero, con esas ofrendas que fueron consagradas al Señor, que fueron dedicadas para Dios, ¿ya? No hacer mal uso, ¿ya? Hacer un mal uso, ¿verdad?, una ostentación, ¿ya?, de nuestras vidas. Cosa que lo de, ¿verdad? En todos estos aspectos, ¿verdad?, puedan ver la persona de Jesús en nosotros, ¿ya? Dice, quien está en el liderazgo espiritual no debe ser codicioso o permisivo, ya que puede corromperse fácilmente. Administra el dinero de Dios, por consiguiente debe utilizarlo con las manos más santas posible, dice. Qué interesante esto. Ya debemos utilizarlo, ¿verdad? Siempre sabiendo, ¿verdad?, que nuestro Dios nos está mirando, que estamos bajo el escrutinio, ¿verdad?, de Dios, ya bajo el temor del Señor. Amén. Bien, hemos visto entonces los aspectos, ¿verdad?, negativos de las características, ¿verdad?, del carácter que tiene que tener el siervo del Señor. Ahora vamos a ver, ¿verdad?, el aspecto positivo. Debe ser un hombre amante de lo bueno, dice. Ya, el pastor también debe ser amante de las personas y de las cosas buenas. Ya, siervo del Señor, ¿verdad?, debe ser amante de las personas buenas y de las cosas buenas. ¿Ya? Se puede decir mucho acerca de un hombre con solo mirar a sus amigos y aquellos con los que se rodea. ¿Con quién se asocia? ¿Qué hace en su tiempo libre? ¿Qué es precioso para él? Alguna, alguna respuesta deben ser allá o pueden hallarse en Filipenses 4:8. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, excelente y digno de alabanza, el corazón del pastor responde a lo que es excelente. ¿Ya? O sea, ¿qué quiere decir esto? Yo tengo que tener, ¿verdad?, como pastor buenos amigos, amigos sanos. Yo no puedo ser amigo de un traficante, ¿ya? Como pastor. No puedo llamar a un traficante, ¿verdad?, un hombre que está destruyendo familia, ¿verdad?, vendiendo droga, llamarlo de amigo. Ni tenerlo como junta o como consejero, ¿ya? Yo no puedo tener como consejero, ¿verdad?, una persona alcohólica. No puedo tener como consejero, ¿verdad?, una persona que se droga, ¿ya? Amante, ¿verdad?, y amigo de personas buenas. Rodearme, ¿verdad?, de personas. Si yo soy espiritual, ¿verdad?, rodearme de personas más espirituales que yo. Amén. Y buscar consejo, ¿verdad?, en personas que sean más espirituales que yo. ¿Ya? Amante de las cosas buenas. ¿Ya? Por ejemplo, puedo ser amante del deporte. ¿Ah? Puedo ser amante del deporte, ¿verdad? Puedo ser amante, ¿verdad?, de la lectura. ¿Ya? Me gusta leer, comprar, leer libros buenos. ¿Ya? Hay tantas cosas buenas. O amante, ¿verdad?, de las plantas. O hasta de los animales. ¿Ya? Amante de las cosas buenas. Pero no, ¿verdad?, de las cosas negativas. No puedo ser amante, ¿verdad?, de cuánto se llama los juegos de azar, por ejemplo. Amante, ¿verdad?, de ir a jugar un kino. ¿Ya? Como ministro, ¿verdad?, del Señor, no puedo ser amante, ¿verdad?, de estas cosas. ¿Ya? Entonces, el siervo del Señor, ¿verdad?, debe ser amante de lo bueno. Ser sensato, dice. ¿Ya? Otro aspecto positivo. Este tercer rasgo positivo es otra de aquellas palabras compuestas, una combinación de froneo, que se refiere al proceso de pensar, y sos,
¿ya? ¿Qué quiere decir yo salvo? Describe un hombre que tiene pensamientos salvadores, ¿ya? Controla su mente y sus pensamientos son pensamientos de redención. Está libre de lo mundano, terrenal e impuro, ¿ya? O sea, la mente del ministro, ¿verdad? Siempre tiene que ser una mente, ¿verdad? Procurar tener una mente, ¿verdad? Con pensamientos puros, con buenas intenciones, ser sensato en el pensar, ¿ya? Reprender, ¿verdad? Los pensamientos malos, ¿ya? Los pensamientos negativos. Hay un dicho que es bien conocido, ¿verdad? Que dice, no puedes, ¿verdad? Evitar que los pájaros, ¿verdad? Vuelen sobre tu cabeza. Pero sí puedes evitar, ¿verdad? Que los pájaros hagan nido en tu cabeza, ¿ya? O sea, nosotros no podemos evitar los pensamientos malos porque están todo el día cruzando, ¿verdad? Ya nuestra mente. Pero sí podemos evitar, ¿verdad? Alimentarlos y dejar, ¿verdad? Que aniden en nuestra cabeza, que hagan un nido, ¿ya? Estamos en la página 20, 21. Por último, ¿verdad? Debe ser un hombre justo, ¿ya? Esto describe la conducta de un hombre que está a la altura del estándar de Dios, ¿ya? La palabra justo en hebreo es sadij, ¿ya? Un sadij. Noah, ¿verdad? Noé era un sadij, era un hombre, ¿verdad? Justo, ¿ah? Dice que era perfecto en sus generaciones. En medio, ¿verdad? De una generación corrompida, ¿verdad? Como la era diluviana, ¿ya? O el periodo diluviano, ¿ya? Antidiluviano, ¿verdad? Noé, ¿verdad? Resplandeció como una luz, porque era un sadij, era un hombre justo. La Biblia dice también que Job, ¿verdad? Era sadij, era justo, ¿ya? Era un hombre, ¿verdad? Que, ¿cuánto se llama? Estaba a la altura del estándar de Dios. Eso quiere decir la palabra justo, sadij, un hombre que está a la altura del estándar de Dios, ¿verdad? ¿Ya? Es un vocablo legal que indica que el veredicto divino en su vida es positivo. O sea, Dios lo miraba, ¿verdad? Job dice, no, este es un hombre justo, un hombre que me teme, un hombre que me busca, que procura saber mi voluntad. Es un hombre justo. Devoto, también podría traducirse por santo. Significa puro, puro sin contaminación, libre de cualquier mancha de pecado. Aquí, ¿verdad? Devoto, una persona devota, ¿verdad? Es una persona consagrada, dedicada, ¿verdad? A Dios, devota a las cosas del Señor. ¿Ya? Y por último, dueño de sí mismo. Esto es importante, ¿no? Dueño de sí mismo. Esta es la sexta y última cualidad. El pastor debe tener control de su vida, ¿ya? O sea, tiene que ser un siervo del Señor, ¿verdad? Maduro, que tiene control de su vida, que no tiene necesidad de que otros lo estén controlando, ¿ah? Yo he escuchado de repente, ¿verdad? Pastores que dicen, no, yo caí en pecado porque no había nadie que me estaba controlando. No tenía otro siervo del Señor, ¿verdad? Por encima de mí. Entonces no era dueño de sí mismo, no era una persona disciplinada, ¿ah? La persona que es dueña de sí mismo, ¿verdad? Es una persona disciplinada, que no necesita que nadie lo esté supervisando, ¿verdad? Para hacer lo bueno y hacer lo correcto. Ahora una persona, hermano, que tiene que estar siendo supervisada, que tiene que estar encima de él, ¿verdad? Con un chicote, para que pueda andar bien recto por la vida, entonces no es una persona, ¿verdad? Dueña de sí mismo y no es una persona apta para el ministerio. Y por eso que hoy en día tenemos tanto escándalo. Por eso que hoy en día tenemos tantos pastores, ¿verdad?, cayendo en pecado, escandalizando a la persona. ¿Por qué? Porque no son dueños de sí mismos, no son disciplinados. No tienen conciencia, ¿verdad?, y que Dios los está viendo, de que Dios los está mirando. Amén. Entonces, estas son, ¿verdad?, las características, ¿verdad?, que tiene que tener un siervo del Señor. ¿Ya? Hemos visto las características negativas y las características positivas. Ven, tal